Invitamos al parlamentario andino Gustavo Pacheco. Lo voy a saludar. ¿Cómo está, doctor Pacheco? Bienvenido a la multiplataforma de Sol TV. Le saluda Joel Quesada. Primero para consultarle, ¿no? A ver cómo usted reacciona frente a la incomodidad que muestra la presidenta Dina Boluarte en torno a las preguntas de la prensa sobre su hermano Nicanor Boluarte. ¿Cómo está, Joel? Encantado de saludarlo desde la Sala Grau del Congreso de la República del Perú, en mi condición de parlamentario andino, dispuesto a conversar con usted, a su orden. Así es. ¿Cómo reacciona usted a esta actitud de la presidenta Dina Boluarte y la defensa que hace a su hermano Nicanor Boluarte? La acabamos de escuchar precisamente. No he tenido acceso a la información. No tengo acceso a la información. Sí puedo indicarle que ayer en el Tribunal Constitucional hemos coincidido con la presidenta Dina Boluarte, con el premier Alberto Otárola, con ministros de Estado, congresistas de la República, parlamentarios andinos, jueces, magistrados constitucionales y el presidente del Poder Judicial. Ayer hemos podido hablar de la cumbre andina que este fin de semana, el domingo 21, se va a llevar a cabo en la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones. Así es, en efecto. Bueno, ingresamos entonces al tema por el cual lo hemos convocado, parlamentario andino Gustavo Pacheco, ¿no? Es importante que esta cumbre, esta reunión de cancilleres, de ministros, tanto del Ecuador, de Chile, de Colombia y de Bolivia, se dé en el Perú. Esta cumbre, precisamente, ¿no? Hay que enfrentar al crimen organizado internacional. Hay una emergencia precisamente en las zonas de fronteras del Perú. Es un planteamiento que yo celebro. Saludo la iniciativa del gobierno del Perú, saludo la visión del primer ministro Alberto Otárola de generar un espacio andino, porque los problemas, como bien ha dicho Joel, no son individuales de cada país. Si el crimen está organizado, si el crimen es transnacional, la respuesta tiene que ser también transnacional, supranacional. Yo estoy en el Parlamento andino como congresista supranacional y desde Bogotá vemos con preocupación la diáspora de Venezuela, con 8 millones de desplazados en la región. Vemos con preocupación en Ecuador lo que está ocurriendo y la forma como el presidente Noboa tiene que extremar medidas radicales de solución. Vemos con preocupación lo que pasa en Colombia, que tiene un proceso largamente complicado, Bolivia y Chile, que también tienen sus complicaciones, y Perú, que forma parte del arco andino, parte del pacto andino, puede ser perfectamente perforado. Por eso que la solución integral tiene que darse a un problema integral. Por ejemplo, usted, lo he escuchado en otra entrevista, proponer la creación, por ejemplo, para enfrentar el crimen organizado transnacional, la creación de una policía andina. Andipol. Andipol es la creación que voy a plantear el domingo, así como la Unión Europea cuenta con su policía integrada que se llama Europol y que están todos conectados. Así también necesitamos en la comunidad andina la policía andina, que puede llamarse Andipol. Y entonces en tiempo real los criminales que escapan de una frontera a otra pueden ser perseguidos por la policía, del mismo modo que tenemos en Lima, por ejemplo, el Serenazgo Sin Fronteras. O sea, no tiene sentido bloquear las fronteras con los países andinos sin estar integrados. Sí, ese es el planteamiento. Yo presido, Joel, el Comité Internacional de Derecho Comunitario Andino en el Parlamento andino. Y entonces no tiene sentido que en mi tierra, en Puno, cuando hay un delito en el lago Titicaca, depende en qué parte del lago lo has cometido, porque hay código penal boliviano y código penal peruano, con diferentes tipificaciones y penas. Igual hay código civil boliviano y código civil peruano. Igual pasa en el Puyaco Tumbes, con Ecuador. Entonces debemos tener el mismo derecho común, derecho comunitario andino. De acuerdo, pero esta policía, digamos,
específicamente estaría enfocada en capturar a delincuentes de bandas organizadas internacionales o qué otros tipos de delitos, por ejemplo. Este domingo quiero plantearlo en la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores, de Seguridad, de Defensa, del Interior. Es nutrido el abanico. Ayer el primer ministro Alberto Otárola ha tenido la generosidad de hablar con los parlamentarios andinos que hemos estado en el Tribunal Constitucional y ha ofrecido que nosotros participemos en esta cumbre para poder alcanzar nuestras propuestas. En el caso mío es una policía que se preocupe, junto con la Interpol, la Andipol, poder tener en tiempo real cualquier tipo de búsqueda. Hay unas señales en varios colores que tiene la Interpol. Ajá, ahora, que tuviéramos en tiempo real la integración de nuestras policías con algunas direcciones concretas de coordinación, podríamos hacerle un frente al crimen organizado. Ahora, dentro de, digamos, el diálogo que usted sostiene con parlamentarios andinos, o dentro también de la propia investigación que usted podría o ha realizado, ¿a qué se debería, no, este incremento en la región, aquí en la comunidad andina, de bandas delincuenciales, ¿no? Criminales que son transnacionales, están en Ecuador, en Colombia, en Perú? El año pasado he participado de 2 misiones electorales en Ecuador, en las últimas elecciones, donde ha ganado el presidente Noboa. Han habido candidatos presidenciales muertos, alcaldes muertos, congresistas muertos, candidatos al Congreso muertos. Es impresionante lo que ha ocurrido. Y en ambos procesos electorales hemos ido con chalecos antibalas. Con chalecos antibalas. El año pasado. No solo este año, el año pasado. Y esta semana, domingo, lunes y martes, yo participaba en Ecuador, en Quito, de una cumbre mundial por la paz, convocado por la Fundación Coreana del Sur. Y se ha suspendido porque la mayoría de delegaciones del mundo ha cancelado su visita a Quito. Creo que no hay que cancelarlo, creo que es momento de estar en Quito. Yo confirmé mi participación y me bajaron del avión. Frente a este tema, yo quisiera proponer que nosotros estemos por delante de lo que significa la arremetida del narcotráfico. Usted me pregunta por la raíz. La raíz es el crimen internacional, la trata de blancas, la minería ilegal, el narcotráfico. Todos se han organizado, el crimen está perfectamente organizado. Las bandas se juntan y tienen un movimiento global, internacional. Nosotros tenemos, por ejemplo, el impedimento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está diciéndole al gobierno de Ecuador que respete los derechos de los criminales. Ojo, llevamos décadas respetando a los criminales. ¿Y qué pasa con las víctimas? ¿Cuáles son los derechos humanos de las víctimas? Entonces, frente a ese tema, tenemos que sincerar nuestra aparición. El narcotráfico está enfrente, la tala ilegal. Sí, vamos a ver si recuperamos ahí el contacto con el parlamentario andino Gustavo Pacheco. Estábamos hablando con él en vivo en torno a este crimen organizado transnacional. ¿Lo tenemos ahí, compañeros? ¿Lo recuperamos? Se fue. Bueno, nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos para ponernos en contacto con el Congreso de la República. A ver, creo que ya está ingresando, ¿no? Para que termine por favor, su idea. Estábamos hablando del crimen organizado transnacional, el origen y también precisamente los derechos humanos, ¿no? Tanto en el Ecuador como en Perú, que algunas ONGs estarían defendiendo, según dice el parlamentario andino, a los delincuentes. Pero ¿qué pasa con las víctimas? Continúe usted con su argumento, parlamentario andino. Yo espero la próxima semana conversar con usted para darle cuenta de lo que ha pasado en esta cumbre, que el domingo estamos preparando la cumbre, para ver cómo la Secretaría General de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, que hoy está en manos de un peruano, el ex canciller Gonzalo Gutiérrez, vamos a celebrar esta cumbre andina, y yo felicito nuevamente al gobierno peruano, a la comunidad andina, por esta situación que permite, por ejemplo, entrar en armonía en asuntos que perjudican a la ciudadanía o la pueden beneficiar, de gobiernos como el presidente Petro, que está en la izquierda,
el presidente Arce, que está en la izquierda, el presidente Borja Noboa, que Boric. está en Ecuador, a la derecha, y la presidenta Boluarte, que está en el centro. Entonces se han puesto de acuerdo, a pesar que no tenemos relaciones de embajador, no hay embajador de Colombia en el Perú, hay encargado de negocios. Entonces, felicito a la comunidad andina que en un rasgo de madurez se preocupa de la seguridad y de la integridad de los ciudadanos andinos. Yo quiero también expresar, Joel, en esta parte final, que hoy en la tarde, a las 4 de la tarde, estamos en esta sala Grau esperando a los miembros de APEC. Es el primer foro que se organiza por APEC. APEC, vienen 21 economías líderes del Asia-Pacífico y vamos a recibirlos a las 4 de la tarde. Vamos a ver cómo la presidencia del Perú en APEC va a ser a lo largo de todo este año. Me tiene a su disposición. Muy bien, muy bien. Sé que tiene una agenda bastante recargada, entonces coordinamos para la siguiente semana, ¿no? Para las conclusiones sobre este encuentro que será el 21, el domingo 21, aquí en Lima, en torno a esta cumbre o reunión de cancilleres, ministros, parlamentarios andinos sobre el crimen organizado transnacional. Lamentablemente queríamos hablar un poco de los temas de los derechos humanos que usted estaba desarrollando, pero lo dejamos para una siguiente entrevista. Muchísimas gracias. Con mucho gusto me va a tener usted en su set cuando me invite y por esta vía cuando guste de cualquier parte del mundo. Viajamos mucho en el trabajo de integración y me tiene a su disposición por la reintegración de la patria andina. No se olvide que desde Caral, Chavín de Huántar, Tiahuanaco, Tahuantinsuyo y Virreinato de Lima hemos sido una sola patria andina. Hemos sido una sola patria andina. Recién hace 200 años nos hemos separado por Bolívar. Recién nuestros países se han separado por Bolívar, pero llevamos 5.000 años de historia y vamos justo a eso, a la reintegración andina. ¡Viva la patria andina! Muy bien, muchísimas gracias, parlamentario andino Gustavo Pacheco, por este contacto con la multiplataforma de Sol TV.